nombre es Ana Gabriela González Rodríguez, del curso 94, y pues esta es mi recuperación de la guía de sociales, la primera. ¿Qué es el imperialismo? Es una actitud o forma de actuación política basada en dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar o económico. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una... ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una doctrina y un movimiento político que reivindica el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación política. ¿Cuál es el fin económico, político y cultural de un país imperialista? Bueno, la respuesta a esto es la siguiente. El imperialismo generalmente es como una forma de un imperio que se basa en ideas de superioridad y aplicando prácticas de dominación. Es el conjunto de prácticas que implican la extensión de la autoridad y el control de un estado o pueblo sobre otro. También puede ser una doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o estado sobre otro. Habitualmente mediante distintos tipos de colonización. Bueno, pues el fin económico en todo esto es como manejar todo. O sea, ellos lo que querían era manejar la economía, la política y cultural y tener poder sobre otros países o colonizaciones. Bueno, también esto llevó a la explotación económica, la presencia militar o la subordinación cultural. 10 hechos sucesos claves relevantes de la Primera Guerra Mundial en orden cronológico. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Fin de la paz armada 1871 y 1914. Fin de la Belle Époque, que fue en 1890 a 1914. El imperio austrohúngaro, creo que es, declara la guerra del reino de Serbia. Y eso fue como, creo que el final de todo, si no estoy mal. Bueno, ahí fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que fue hasta el 11 de noviembre de 1918. Empieza la campaña de los... se me olvidó el nombre. Bueno, hasta el final de la guerra. Y ya. No mentiras, perdón. Sí, ya acabó. Bueno, ¿en qué consistió la Revolución Rusa de 1917? La Revolución Rusa fue una serie de levantamientos acontecidos en 1917 para derrocar al zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación del zar. La caída del gobierno esa fue la caída del gobierno y la toma de poder por parte de los bolcheviques encabezados por Lenin. Se me olvidó. ¿Qué es el socialismo? Es una doctrina política y económica que prolonga la propiedad, propone, creo, la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad. Lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica, pues de todas las
personas y de todas las partes. ¿Qué impacto social, cultural y político tuvieron esos hechos e ideologías en la Primera Guerra Mundial y el mundo? Bueno, en la parte social, la guerra afectó a todos los sectores que se produjo. Segunda guía del primer periodo. ¿Qué es el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y el Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Puntos principales del Tratado de Versalles. Bueno, una de las principales cosas del tratado fue crear la Sociedad de Naciones, organismo que velaría por la paz internacional, obligar a Alemania a aceptar total responsabilidad moral y material por la guerra, exigir la consignación de armamento y navíos militares militares alemanes a los aliados. Este tratado establece las condiciones impuestas a la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles obliga a pagar a Alemania fuertes indemnizaciones a los vencedores, especialmente a Francia. Se prohíbe tener ejército, pierde territorios, creando un clima de miseria y humillación. Bueno, ahora la Guerra Mundial y la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la Primera tanto en la Segunda Guerra Mundial se habla de un sentimiento nacionalista con necesidad de expandirse, potencias económicas y militares con necesidades de dominar el mundo. En la Primera tanto en la Segunda Guerra Mundial se habla de un sentimiento nacionalista con necesidad de expandirse, potencias económicas y militares con necesidad de dominar el mundo. URSS a nivel político. Después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS adquirió un perfil expansionista. A nivel económico, URSS se convirtió en una potencia poco después de la Revolución Soviética, que transformó un estado feudal a uno industrializado. Estados Unidos a nivel cultural e ideológico. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo nuevas culturas e ideologías como música, arte, entre otras como el capitalismo, el socialismo y fascismo. La Unión Soviética a nivel cultural pasó muchas énfasis de la ciencia y la tecnología. Tipos de imperialismo. El imperialismo político tiene como fin expandir el territorio. Esto no necesariamente se busca mediante la fuerza, guerra o invasión. En cambio, se puede ejercer una presión, una amenaza de ataque para que el otro país sea su parte del territorio. Económico. Es el dominio de una nación sobre otra menos desarrollada. Esto sin tener que recurrir a medios políticos ni militares. Ideológico. Se trata de la influencia a través de las ideas. Las preguntas. ¿Qué sucedió con la ideología del imperialismo después de la época de la guerra? El imperialismo nunca desapareció, sino se transformó en una nueva fase del capitalismo. La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Es la Guerra Fría una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial? Sí es, porque la Segunda Guerra Mundial dejó a Estados Unidos y a la Unión Soviética como las superpotencias mundiales. ¿Por qué la Guerra Fría y no la Tercera Guerra Mundial? Porque no fue un enfrentamiento violento